En primer lugar, entonces vamos a hablar de las generalidades de Fontur, que es el Fondo Nacional de Turismo, es decir, nosotros quienes administramos todo el tema de la contribución para fiscal. Vamos posteriormente a hablar sobre las obligaciones, vamos a ver la plataforma de liquidación y pago, cómo es el manejo. Vamos a tener un espacio también para mencionar la exención que nos trajo el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 del año 2023. Finalmente vamos a ver dos casitos prácticos y posteriormente abriremos el espacio para las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Bueno, lo importante o lo primero que queremos mencionar es que Fontur, que es el Fondo Nacional de Turismo, es quien administra los recursos que se recaudan de la contribución para fiscal. Estos recursos son reinvertidos nuevamente en el sector turístico, en el cual se manejan tres líneas de proyecto: infraestructura, promoción y mercadeo y competitividad. Un ejemplo de estos proyectos es la campaña que se está desarrollando ahorita muy fuertemente, que se llama Colombia, el país de la belleza, y en el cual pues tratamos como de incentivar o se trata de incentivar que tanto personas internas, es decir, colombianos, como personas extranjeras, vengan y disfruten de toda la diversidad turística con la que cuenta nuestro país. Es la contribución para fiscal, entonces. La contribución para fiscal para la promoción, sostenibilidad y competitividad del turismo es un tributo que pagan los aportantes de la contribución para fiscal, ¿sí? Es decir, las personas que son prestadores y o beneficiarios del sector turístico, y este dinero es reinvertido nuevamente en el mismo sector, ¿sí? Este dinero nunca no tiene una destinación diferente como otro tipo de tributos. Por ejemplo, tenemos que el tributo del IVA, que es un tributo de carácter nacional y que se reinvierte en las carreteras. No, en este caso, la contribución para fiscal es también un tributo, es de carácter obligatorio y se reinvierte única y exclusivamente en el sector turístico a través de los proyectos que ya les mencioné anteriormente. Es muy importante también tener en cuenta que esta contribución para fiscal o este valor que se paga sobre los ingresos no debe ser trasladado al usuario final, ¿sí? En ningún momento nosotros como prestadores o beneficiarios del sector turístico podemos realizar un cobro en la factura que se llame aporte de contribución para fiscal para posteriormente entregar esos recursos a Fontur. Este tributo lo debe asumir el prestador o el beneficiario del sector turístico. ¿Cuál es el marco normativo que tenemos actualmente? Nosotros, bueno, o quien le da vida o donde nace el aporte a la contribución para fiscal es en la Ley 300 de 1996. Posterior a eso ha tenido dos cambios muy importantes, que son la Ley 1101 de 2006 y la Ley 2068 de 2020, ¿sí? En medio de estas dos tenemos el Decreto Único Reglamentario, que es el 1074 de 2015, y en este decreto se encuentran como todas las generalidades de los tributos relacionados con el turismo. O sea, estamos hablando también que ahí hay otra información como el impuesto al turismo, pero en este caso únicamente vamos a hablar de la contribución para fiscal, que es lo que nos corresponde a nosotros como Fontur. ¿Qué más se menciona en este decreto 1074 de 2015? Este decreto es quien le entrega las facultades al Fondo Nacional de Turismo para recaudar, para revisar, para controlar, para fiscalizar el adecuado o la adecuada liquidación de los aportes. Bueno, vamos a ver entonces los elementos de la contribución para fiscal. En primera instancia tenemos al sujeto activo, que es el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, es decir, nosotros, y que somos los que recaudamos esta contribución, la administramos y también nos encargamos de verificar que todas las personas que deben liquidar la contribución lo hagan y lo hagan de manera adecuada, ¿sí? Dentro de este tema del sujeto activo, también tenemos como responsabilidad ayudar a los aportantes para que puedan realizar los aportes respectivos. Debido a que también tenemos esa responsabilidad, es que realizamos este tipo de capacitaciones
o aceptamos las invitaciones que nos hacen los diferentes gremios para ayudarles a ustedes y que lo hagan de una mejor manera y sea mucho más fácil de cara a ustedes que son los aportantes. En segundo lugar, entonces, tenemos los sujetos pasivos, tenemos dos grandes grupos que son los prestadores de servicios turísticos y los beneficiarios del sector turístico. En el caso de los prestadores, Dani, en el caso de los prestadores, nosotros tenemos todos estos prestadores que están determinados en la ley, están determinados en la norma. El día de hoy entiendo que tenemos hoteles, hostales, centros vacacionales y viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje. Entonces vamos a hacer la capacitación muy enfocada en ese tipo de prestadores. Sin embargo, hay otro tipo de prestadores como los organizadores de bodas destino, los arrendadores de vehículos para turismo, las agencias de viaje, ¿sí? Pero pues como les digo, nos vamos a centrar en las viviendas turísticas. No obstante, si alguien tiene alguna otra inquietud con respecto a otro tipo de prestador, pues también podremos dar la claridad en su momento. El siguiente gran grupo que tenemos de sujetos pasivos o de aportantes de la contribución para fiscal son los beneficiarios. ¿Cuál es la diferencia entre los beneficiarios y los prestadores? El beneficiario no presta un servicio turístico como tal, pero sí se beneficia del sector turístico. El ejemplo más claro que tenemos son los establecimientos de comercio que están ubicados en las terminales de transporte, bien sea aéreo, marítimo o terrestre. ¿Por qué es el ejemplo más claro? Porque, por ejemplo, hay un local de comida en el aeropuerto, en cualquier aeropuerto. Ese local de comida no es un prestador del servicio turístico. Sin embargo, sí se beneficia del sector turismo, puesto que al final quienes le compran la comida a ese establecimiento de comida son los turistas. También habrá otro tipo de personas que no son turistas, pero en la gran mayoría son turistas y por esto se entiende como beneficiario. No porque presta un servicio directo, sino porque se beneficia del sector. Por esto también debe ser aportante, o sea, también es sujeto pasivo y también debe realizar los aportes de la contribución para fiscal, porque también se ve beneficiado de todos los proyectos y de toda la reinversión de estos recursos que se realiza en el país. Vamos a hablar también de de la base gravable y la tarifa, ¿sí? Esto es como de los temas más importantes en las capacitaciones que hemos dictado a diferentes sectores. La base gravable, tanto prestadores como para beneficiarios, son los ingresos operacionales que estén vinculados a la actividad turística o vinculados a esa actividad que se beneficia del sector turístico, ¿sí? Tenemos algunas bases gravables especiales, las voy a mencionar algunas como solamente como para que tengan el conocimiento. Tenemos una base gravable en las aerolíneas, tenemos bases gravables en los concesionarios de carreteras y tenemos base gravable en las agencias de viaje, en las operadoras, en las mayoristas. ¿Qué significa que la base gravable sean los ingresos operacionales? Son todos los ingresos que recibe el sujeto pasivo de la contribución vinculados a esa actividad del sector turístico. Y la tarifa es el 2.5 por mil a nivel general. También tenemos unas tarifas especiales, como es para el transporte aéreo regular de pasajeros, es decir, las aerolíneas que también tienen una base gravable diferente, también tienen una tarifa diferente, y los bares y restaurantes que tienen la mitad de la tarifa. Aquí al lado izquierdo de la pantalla podemos ver entonces un ejemplo. ¿Por qué traemos este ejemplo? Porque queremos mostrar el impacto que tiene el valor de la contribución con respecto a los ingresos, ¿sí? Entonces, los ingresos operacionales de mi vivienda turística son 1.000.000 de pesos. Como la tarifa es el 2.5 por mil, eso significa que es 1.000.000 de pesos por 0.0025. Eso nos da un valor de contribución de 2.500 pesos. Entonces, por cada 1.000.000 de pesos que yo obtenga como ingresos operacionales en mi negocio, voy a tener que pagar una contribución de 2.500 pesos. ¿Cuáles entonces son las obligaciones de la contribución para fiscal? Las obligaciones son las que nosotros como aportantes
prestadores y beneficiarios del sector turístico debemos cumplir porque lo trae la norma y ya pues inicialmente les hablé del marco normativo. Entonces hay dos obligaciones muy importantes. La primera obligación es liquidar o declarar, que no es otra cosa que ingresar a la plataforma de nosotros, que más adelante lo vamos a ver con mi compañera Daniela. Ingresar a la plataforma, decir, declarar cuánto fueron los ingresos operacionales que tuve en el trimestre, calcular la contribución para fiscal y presentar esa liquidación a través de una firma electrónica que, como les menciono, nos va a explicar más adelante mi compañera Daniela. Listo, cuando realizamos la presentación de esa liquidación, estamos cumpliendo con la obligación de liquidar o declarar, ¿sí? Posteriormente, viene la segunda obligación, que es la de pagar. ¿Qué pasa con esta obligación? No siempre nace dicha obligación. ¿Qué quiere decir? No siempre estamos obligados a pagar. Siempre estamos obligados a liquidar y declarar, pues o de liquidar o declarar, pero no siempre estamos obligados a pagar, porque puede ser que mi negocio durante un trimestre no haya tenido ingresos. Entonces yo no pude arrendar mi vivienda que tengo en Airbnb estos 3 meses porque el turismo estuvo muy malo, entonces no lo pude arrendar. Entonces mis ingresos son ceros, ¿sí? Entonces, tengo que liquidar para declarar la contribución para fiscal poniendo el valor cero en los ingresos. En ese caso, no van a ser la obligación de pagar, o sea, no voy a tener que pagar nada porque cero por la tarifa, que es el 2.5 por mil, pues va a dar cero. Pero sí estoy obligado a liquidar, ¿sí? En otros casos, sí tendré ingresos y cuando haga la liquidación, sí se va a generar un valor a pagar y ahí es donde nace la obligación de pagar. Esto es muy importante porque a veces desde la contribución para fiscal enviamos como algunos mensajes como lo invitamos a que realice su liquidación y pago de la contribución o recuerde la fecha de vencimiento que en este caso, por ejemplo, para este primer trimestre es mañana y las personas de pronto nos dicen, no, pero es que yo no tuve ingresos, entonces, ¿qué hago? No sé qué. Lo que hay que hacer es liquidar en cero, ¿sí? No obstante, deben tener presentes que, como lo mencioné anteriormente, el decreto 1074 de 2015 nos otorgó a Fontur las facultades de fiscalización y de recaudo de estos dineros. Entonces, nosotros en cualquier momento podemos enviar un requerimiento ordinario de información que no es otra cosa que pedirles el sustento de las liquidaciones que ya presentaron y nosotros podemos levantar pues como procesos para verificar que estas liquidaciones sí estén acorde con la realidad económica de cada uno de sus negocios. Estos requerimientos ordinarios de información son de obligatorio cumplimiento y siempre nos deben dar respuesta, tanto si son aportantes como si no son aportantes. Nosotros o la norma establece un calendario para la liquidación y pago de la contribución. ¿Cuál es ese calendario? Es el 20 día hábil son los primeros 20 días hábiles del mes siguiente al periodo de causación de la contribución. Entonces, la contribución es un tributo de carácter trimestral, es decir, se causa cada 3 meses, empezando en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y se paga los 20 primeros días hábiles del mes siguiente. En este caso, nosotros siempre en la página de Fontur publicamos el calendario en el cual pues está cuál es la fecha máxima en la que se debe liquidar y pagar la contribución. Para el año 2024 tenemos el 26 de abril, el 29 de julio, el 29 de octubre y el 30 de enero. ¿Qué pasa si no cumplimos con qué pasa si no cumplimos con estos plazos? Podemos llegar a incurrir en sanciones y también podemos llegar a incurrir en intereses moratorios. El tema de sanciones lo pueden verificar en la plataforma de liquidación y pago para fiscal cuando están haciendo la liquidación. Hay un botoncito que dice sanciones, hay un botoncito que dice ayuda. Si le dan ahí van a poder leer todo un instructivo de sanciones, de las sanciones que son aplicables y poder determinar si en algún caso están incurriendo en una conducta sancionable y liquidar la sanción que corresponda. Los intereses moratorios también se calculan de manera automática en la página. Entonces, cuando hacemos la liquidación, la presentamos a través de la firma electrónica, posteriormente hacemos el recibo
seleccionamos la fecha en que vamos a pagar ese recibo. Si esa fecha es posterior al plazo máximo para realizar el pago, el sistema automáticamente va a calcular los intereses moratorios. Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, no hay que descargar ningún Excel de ninguna parte, sino que la plataforma lo hace automático. Le voy a dar paso entonces a mi compañera Daniela, que nos va a hablar un poco de la plataforma de liquidación y nos va a mostrar el manejo. Bueno, muchas gracias, Susana. Entonces, como lo mencionado en la exposición, la plataforma de contribución para fiscal es una plataforma muy sencilla. Vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo es el proceso y para cumplir con las obligaciones, tanto de liquidación como pago, que son las principales, de acuerdo con lo que acabamos de ver. Entonces, lo primero y muy importante es que siempre para acceder a la plataforma es indispensable entrar primero a la página de Fontur. No guardemos de pronto enlaces porque puede que haya alguna modificación en el enlace de la plataforma, pero siempre en la página de Fontur ustedes van a encontrar este gran botón que se llama liquidación y pago para fiscal. Es la manera, digamos, rápida de acceder a la plataforma. Entonces voy a compartir aquí en mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven acá en la página. Entonces entramos a Funtur y Dani, no pues la estamos viendo. no se ve la página. No, está todavía en la presentación. Perdón, un segundo, ya la comparto. Ahí ya. ¿Sí? Sí, ya la vemos, Dani, gracias. Gracias. Entonces entramos a la página de Fontur y en el enlace que se llama liquidación y pago para fiscal, ustedes van a tener acceso a la plataforma. Esta plataforma, el primer paso, si acá nos acompañan personas que no conocen esta plataforma, que nunca han hecho su proceso de liquidación, lo primero que deben hacer es un proceso de registro. Antes de hacer el registro y si de pronto más tarde se les olvidó algún paso de los que vamos a explicar ahorita, tenemos dispuesto para ustedes un video tutorial. Este video tutorial dura menos de 5 minutos y explica el proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero es registrarse. La plataforma les va a pedir datos básicos como son su número de identificación, su nombre o razón social en caso de ser personas jurídicas, la ubicación, el teléfono, la dirección, el correo electrónico. Importante que por favor registren un correo electrónico correcto. Nos pasa muy seguido que los aportantes diligencian un punto mal. Ustedes saben que el correo tiene que ser exacto. ¿Para qué? Para que cuando de pronto se les olvide su contraseña, puedan recuperar la contraseña. Y dos, para lo más importante es que puedan cumplir con la presentación de las liquidaciones privadas. Entonces, recomendación que el correo esté muy bien diligenciado. Acá ustedes van a asignar una contraseña y deben cargar el registro único tributario, es decir, el RUT. Este RUT tiene que ser descargado directamente de la página de la DIAN. A veces también hemos tenido inconvenientes con personas que dicen no puedo cargar mi archivo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos bloqueado que las personas puedan cargar, no sé, una foto. A veces toman fotos del root y la cargan. Claro, ahí puede haber error, puede que la persona cargue otro documento que no tiene nada que ver. Entonces, por norma, tienen que adjuntar es el root. Entonces, por eso recomendación descargarlo directamente de la página de la DIAN. Acá también tenemos dispuesto un instructivo sencillo de cómo sería el proceso para ese cargue si alguno tiene de pronto alguna dificultad al momento de realizar. Bueno, yo voy a ingresar acá ya con un usuario de prueba a mi plataforma con mi NID y la contraseña. Entonces, cuando le damos a ingresar, es una plataforma muy sencilla. Acá también tenemos dispuesto para ustedes unos banners. En estos banners, eh, por ejemplo, ponemos, bueno, cuáles son nuestras líneas de contacto o, bueno, cuáles son las fechas límites. Para este primer trimestre,
tenemos fecha límite de vencimiento mañana 26 de abril, que fue como se los mostró ahorita Susana. Entonces, si ustedes de pronto van a hacer sus provisiones, van a organizarse durante todo el año, tenemos también en la página y acá en la plataforma cuáles son esas fechas límites de vencimiento para no incurrir en intereses ni en sanciones. Entonces, ¿qué van a encontrar acá dentro de la plataforma? Lo primero es el módulo de perfil, que básicamente contiene la información que acabamos, digamos, de registrar en su momento. Entonces, acá ya tienen toda la información. Siguiente, vamos a tener que ir a este módulo que se llama establecimientos y actividades. ¿Qué debo registrar acá? Como su nombre lo dice, los establecimientos, o en este caso sé que hay muchas personas que no tienen como tal un establecimiento de comercio, pero sí tienen un inmueble, un apartamento turístico, o una vivienda turística, un hospedaje. Entonces, toda esa información tenemos que registrarla acá. ¿Cómo se registra? Le dan en el botón nuevo y diligencian los campos. Acá, por ejemplo, si no hay un nombre de un establecimiento, diligencian el nombre de la persona natural, la clase. Si ustedes son apartamentos turísticos, viviendas, hospedaje no permanente, seleccionan el número 2, que se llama la categoría viviendas turísticas y hospedaje no permanente. Si tenemos personas que nos acompañan que tienen hoteles, por ejemplo, seleccionan el número 1 y así. Acá está listado, agrupados las categorías de prestadores. Diligencian, por favor, el número del Registro Nacional de Turismo. A veces hay personas que desconocen cuál es este número. Recordemos que si son prestadores, tienen que tener su registro nacional. Y en la página del registro ustedes descargan un diploma. Ese diploma tiene en la parte superior derecha un número. Ese número es el Registro Nacional de Turismo. Ese es el que debe quedar registrado dentro de esta plataforma. Esa es como la llave de todo para hacer cruces de información, para que ustedes presenten correctamente sus liquidaciones privadas. Acá diligencian la matrícula mercantil en caso de tener, si son comerciantes. En caso, si no lo tienen, diligencian acá en fecha de matrícula. Si no tienen matrícula mercantil, diligencian la fecha de inscripción del registro en el Registro Nacional de Turismo. Y estos son los campos básicos, digamos, que se piden para el registro de establecimientos. No, Daniela, lo que pasa es que yo tengo muchos apartamentos, ¿sí? Entonces, si tienen varios apartamentos con los cuales están prestando el servicio turístico, deben registrarlos individualmente. ¿Por qué? Porque la liquidación privada es un documento que ya vamos a ver en el cual se tiene que desglosar la información de cada establecimiento o actividad. Nosotros tenemos aportantes que pueden tener uno solo o hasta 350 es nuestro aportante que más tiene establecimientos. Entonces, por favor, tienen que registrar la información de uno a uno. Este, digamos que es un paso que se hace una única vez, a excepción de que tengan un nuevo establecimiento o actividad a registrar. De resto, si ya está diligenciada la información, pues la dejamos ahí. Y ya el siguiente paso es el proceso de liquidación. Entonces, tenemos el botón que se llama Nueva Liquidación. Acá la plataforma igual les va diciendo paso a paso y les va poniendo mensajes. Entonces, acá lo que les va a aparecer es un listado de trimestres. Ustedes seleccionan cuál trimestre van a liquidar. En este caso, como les ponía de ejemplo, el que vamos a liquidar hoy, en este periodo, es el primero del 2024, por ejemplo. Entonces le dan en el botón crear y acá la información que deben registrar es los ingresos que hayan obtenido durante el primer trimestre. Entonces, el primer trimestre, ¿de cuándo a cuándo va? Del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces tenemos que verificar cuáles fueron esos ingresos del 1 de enero al 31 de marzo y diligenciarlos acá. Ese es el dato que tienen que tener siempre antes de empezar su proceso de liquidación. Entonces, en el ejemplo, si recordamos que nos dijo Susana, si pongo 1 millón de pesos, pues la plataforma me calcula 2.500. Entonces, digamos, no, este trimestre tuvimos unos ingresos de 8 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, la plataforma les calcula el valor de la contribución para fiscal.
En este caso, si le aplicamos el 2.5 por mil, es decir, 2.5 pesos de cada 1.000 pesos que yo perciba, pues tengo un valor de contribución de 20.000 pesos. Ese es el valor que tengo que pagar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si estamos en tiempo y estamos liquidando el primer trimestre, posiblemente pues no estoy extemporáneo, ¿cierto? Extemporáneo es cuando yo ya estoy fuera del término para hacer mi proceso de liquidación. En este caso, digamos, como estamos haciendo el ejemplo del primer trimestre, le selecciono sin sanción y ya. Y la plataforma lo coloca. Entonces, el total de la liquidación son 20.000 pesos. Sí, no, Daniela, lo que pasa es que yo no conocía de contribución para fiscal, hasta ahora entré a esta capacitación, hasta ahora me voy a poner al día con mis liquidaciones privadas y tengo trimestres que están vencidos. Tengo trimestres que ya pasaron, pero pues que los voy a liquidar para cumplir con estas obligaciones. Entonces, en ese caso, digamos que si ustedes están fuera del término, podrían seleccionar el de extemporaneidad. No obstante, por favor, lean este documento que nosotros tenemos también dispuesto para ustedes, que es un instructivo que explica qué significa cada tipo de sanción y cuáles son los porcentajes. Nuestra plataforma es muy, digamos, dinámica y les ayuda también a hacer los cálculos automáticamente. No, ustedes no tienen que ponerse a hacer, digamos, operaciones por fuera y poner un valor, sino que nuestra plataforma para los de extemporaneidad, por ejemplo, lo calcula automáticamente. Una vez ustedes ya hayan diligenciado aquí los campos, le dan en el siguiente botón que se llama firmar y presentar, como les decía al principio. Al correo electrónico que tienen registrado les va a llegar una clave dinámica. Esa clave va a tener una vigencia de 5 minutos. Entonces, cuando yo le doy aquí clic a este botón, a este correo electrónico de ejemplo, les va a llegar una clave. Esta clave, pues la diligencian y ya les va a quedar firmada su liquidación. Acá la voy a previsualizar antes, digamos, de firmarla para verificar que la información esté correcta. Esta es la liquidación privada. Este es el documento que les decía Susana, que uno tiene que, digamos, cumplir trimestralmente con este proceso, liquidar y presentar la liquidación. Entonces, ¿qué contiene este documento? Contiene la información que ustedes ya habían diligenciado, como cuál, el nombre, la identificación, el año y el trimestre que estoy liquidando, la dirección de qué establecimiento estoy liquidando, con los respectivos valores. Cuando ya ustedes presentan su liquidación, les voy a mostrar acá, cuando ustedes ya presentan su liquidación, este es, digamos, el sello que se le pone a la liquidación porque ya les va a cambiar con este logo. Ya les va a quedar firmado y les va a aparecer la fecha de firma de la liquidación privada. Esta es, digamos, la primera obligación de la que les mencionaba Susana. Pues tenemos que cumplir como aportantes. ¿Listo? Entonces, acá volvemos a la. Listo, entonces digamos que acá ya hicimos el ejercicio de liquidación. Entonces, bueno, no, Daniela, yo en este momento no voy a, digamos, pagar. Ya presenté mi liquidación, pero en este momento no tengo los 20.000 pesos para pagar. Perfecto, o no puedo ir al banco en este momento. Ustedes pueden dejar ahí, digamos que ya presentada su liquidación y salir de la plataforma y posteriormente pueden volver a ingresar a hacer su siguiente proceso, que es ¿cuál? El del pago. ¿Por dónde encontramos las liquidaciones? Entonces, en el módulo se llama liquidaciones, consultar liquidaciones. Y en este módulo ustedes van a encontrar todas las liquidaciones que hayan creado, presentado o pagado en este módulo, que se llama consulta. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo esta liquidación que la tengo presentada y pendiente de pago, que es del 2023, el cuarto trimestre. Entonces, cuando yo le doy en el botón pagar, yo selecciono cuál va a ser la fecha en que voy a realizar mi pago. Entonces, voy a decir que mañana voy a realizar el pago. Le doy continuar. Acá nosotros tenemos dos opciones para el pago. La primera es a través de PSE,
que la mayoría de personas la utilizan, o eh, la opción también de pago en banco. Cuando ustedes van a hacer el pago en banco, deben por favor imprimir el recibo y este recibo tiene que estar impreso pues en una impresora láser y verificar, digamos, la información y llevar dos copias, una para ustedes y otra que se va a quedar el banco. Este es el recibo de pago. Fíjense que acá, digamos que el campo adicional que podemos encontrar es el tema de intereses de mora. Cuando yo presenté mi liquidación, simplemente cumplí con declarar el valor y seleccionar una sanción. Posteriormente, cuando genero el recibo, cuando yo ya voy a hacer el pago, la plataforma me calcula al día en que yo seleccioné que voy a hacer el pago los intereses moratorios. En este caso, para mi ejemplo, yo tenía que era un valor de contribución de 200.000 pesos y los intereses me dan 14.000, más una sanción que tenía de 20.000 y ya la plataforma calcula. Entonces, cuando ustedes llevan esta liquidación al banco, lo pueden hacer en Banco de Bogotá o en Banco Agrario. Si la liquidación, el recibo, perdón, lo pagan, por ejemplo, hoy jueves, al día siguiente hábil, es decir, mañana viernes, ya en la plataforma, ustedes van a visualizar el estado de la liquidación o el estado del pago. Entonces, por ejemplo, acá en consulta, ustedes van a visualizar que ya no les va a aparecer, digamos, pendiente de pago, sino ya cambia automáticamente a la opción presentada y pagada. Si fue por PCE, presentada y pagada por PCE. Y así, digamos, de sencillo se hace todo el proceso de liquidación y pago de la contribución para fiscal. Esta es la plataforma. Ustedes adicionalmente pues encuentran un módulo para generar certificaciones. Digamos, no, yo quiero tener un documento que muestre que yo sí cumplí con mi presentación y pago de las liquidaciones, lo pueden generar a través de este botón y así se presenta. Entonces, me vuelvo a la presentación. Acá, pues, como les mostraba, este es el recibo de pago y ya, digamos que así es el proceso de liquidación y pago. Entonces, bueno, acá vamos a pasar a otro tema y es, ustedes saben que cada gobierno, cada 4 años, se establece como hacia dónde vamos. Entonces, digamos que eso se hace a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una ley que da como lineamientos en muchos aspectos. Entonces, dentro de esta norma, que es la Ley 2294 de 2023, se estableció una exención o una exoneración de liquidación y pago de la contribución para fiscal. Entonces, ¿quiénes aplican a esta exención? Hay que cumplir con dos requisitos. El primero está relacionado con el Registro Nacional de Turismo y el segundo está relacionado con la ubicación. Entonces, lo primero es que si eran los aportantes de la contribución que se inscribieran hasta el 30 de junio del 2023 o que tuvieran su registro nacional activo. Es decir, que no sé, lo tenían desde el 2020 y anualmente hicieron su proceso de renovación cumplidamente. Entonces, acá ya tenía su RNT activo. Y lo segundo es que estén ubicados en municipios de hasta 200.000 habitantes o municipios con enfoque territorial, PD, programas con enfoque territorial. Entonces, si cumple con estas dos condiciones, el aportante se encuentra exento. Es decir, que todo lo que acabamos de explicar y todo lo que les explicó Susana no aplicaría durante estos trimestres, el tercero y el cuarto del 2023 y el 1, 2, 3 y 4 del 2024. Es decir, que no tienen que hacer el proceso ni de liquidación ni de presentación y claramente tampoco el pago, ¿sí? Se olvidan de nosotros por estos periodos, por decirlo así, ¿sí? Ya no tienen que hacer nada relacionado con la contribución de estos trimestres. Daniela, ¿cómo hago para saber si yo de pronto estoy exento? Nosotros tenemos en la página de Fontur, ya se los voy a mostrar, donde pueden visualizar este beneficio consultando con su Registro Nacional de Turismo
y ahí ya pueden visualizar si están exentos durante estos periodos. ¿Sí? Ahí ya no aplica, por ejemplo, presentarla en cero, no, no aplica nada durante estos trimestres. Voy a mostrarles acá en la página donde visualizan. Si ven la página, acá visualizo entonces en contribución para fiscal, vemos el botón que se llama exención ley 2294 y acá tenemos la información que les acabo de mostrar y adicionalmente un enlace que les permite verificar si están o no exentos por estos trimestres. Entonces acá ustedes ponen su registro y la plataforma les va a decir si están o no. Si no, les dice no. El RNT no se encuentra listado. Y así es sencillo. Si sí están, pues les va a aparecer que sí está exento. Así digamos que se olvidan, como les decía, durante estos trimestres, verifiquen si están. Importante como para, digamos que esta exención aplique correctamente, es que tengan en la plataforma el número del RNT bien diligenciado. Y de esta manera la plataforma misma ni siquiera los va a dejar como continuar a presentar la liquidación ni el pago. Entonces, pues acá ya le doy paso a Susana porque vamos a ver, digamos, qué tan atentos estuvieron dentro de nuestra capacitación. Entonces, si quieren ustedes en el chat, pueden ir escribiendo las respuestas a estos casos prácticos que vamos a colocar acá. Dani, la presentación, por favor. Bueno, vamos a ver entonces un caso práctico inicial. Vamos a ver dos casitos específicamente. Entonces, tenemos, mi nombre es Susana, como ya les había dicho, yo tengo un apartamento turístico, es el apartamento, lo tengo creado en la plataforma, es el apartamento número 808, entonces así lo puse en la plataforma, ¿sí? Tengo dos fechas importantes en este caso. Tengo la fecha de inscripción en el RNT, es decir, yo me inscribí en el Registro Nacional de Turismo el 5 de mayo de 2019. Y la fecha en la que yo inicié el alquiler de mi apartamento fue el 20 de marzo del 2020, ¿sí? La pregunta es, ¿desde qué fecha se encuentra obligado este aportante, en este caso yo, a liquidar y pagar la contribución? Vamos a regalarles 2 minuticos para que en el chat escriban cuál de las dos fechas creen que es la fecha en la que debe empezar a liquidar y pagar este aportante. Entonces, le voy a ir leyendo las respuestas. Entonces, hay personas que dicen desde el 2019, otra persona dice desde el segundo trimestre del 2019, otra persona dice que desde que empezó a alquilar el apartamento. Listo, entonces vamos con la respuesta correcta. La respuesta correcta es el aportante se encuentra obligado a liquidar y pagar la contribución desde la fecha en que se inscribió en el RNT, es decir, desde el 5 de mayo de 2019. ¿Se acuerdan que ahorita al inicio de la capacitación yo les mencioné que habían dos obligaciones, liquidar y presentar y pagar? ¿Sí? Entonces, si yo inscribí mi RNT el 5 de mayo de 2019, pero el primer alquiler lo hice el 20 de marzo del 2020, significa que los trimestres anteriores al primer trimestre de 2020, es decir, el segundo de 2019, el tercero de 2019 y el cuarto de 2019, debo ingresar a la plataforma y liquidar la contribución para fiscal con valor de ingresos cero. Y con eso cumplo la obligación. Listo. Vamos entonces con el segundo ejemplo. Mi compañerita Daniela nos va a ayudar con este. Bueno, el segundo ejemplo es una agencia de viajes. Entonces, aquí tenemos
un mayor grado de complejidad, porque tenemos tres fechas. Entonces, la primera es la fecha de matrícula mercantil, el 10 de febrero del 2020. La segunda es la fecha de inscripción de la actividad de agencia del 25 de noviembre del 2020. Y la tercera es la fecha de inscripción en el RNT, que es el 1 de marzo del 2021. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Desde cuál trimestre se encuentra obligada esta agencia a liquidar y pagar la contribución? Entonces, por favor, escriban sus respuestas, lo que ustedes opinan aquí en el chat. Tengan presente que las preguntas que están colocándonos acá en el chat las vamos a responder ya en unos minutos. Dani, algunas personas con respecto a este segundo ejemplo nos dicen que desde el 2021 cuando le activen el RNT. Otras personas dicen que desde el 10 de febrero, otras que desde el 1 de marzo, hay quien dice que el 25 de noviembre, otras personas dicen desde que creó el RNT, otra persona dice 25 de noviembre de 2020 liquidar y pagar, 1 de marzo. Ok, alcancé a ver que la señora, por ejemplo, Jenny Ferreira es la persona que tiene la respuesta correcta. Ella nos escribe que desde el 25 de noviembre del 2020, es decir, desde el cuarto trimestre del 2020. ¿Por qué? Puede pasar o ha pasado en muchas oportunidades que yo, por ejemplo, tengo mi matrícula mercantil con una actividad distinta, por ejemplo, con una papelería, ¿sí? Y mi matrícula tiene una fecha del 10 de febrero. Desde ahí yo tengo mi matrícula con esa actividad de papelería. Desde ahí yo no soy aportante de la contribución. ¿Desde cuándo soy aportante? Desde cuando yo tengo inscrita la actividad turística grabada, en este caso de agencia de viajes. Yo, así no me haya inscrito en el Registro Nacional de Turismo, ya soy prestadora de servicios turísticos. ¿Por qué? Porque ya tengo la actividad registrada en mi matrícula mercantil. ¿Desde cuándo la tengo? Desde el 25 de noviembre. Entonces, importante es, tenemos muchos casos así donde las personas creen que desde que inscribo el RNT es desde cuando estoy obligado, no necesariamente. Si tienen ya su matrícula mercantil con la actividad grabada, pasa, por ejemplo, con los establecimientos por horas. A veces la persona tenía su matrícula y cambian la actividad de establecimiento por horas a un hotel. Entonces, ahí, desde que tengo la actividad de hotel, por ejemplo, ya soy aportante de la contribución para fiscal. Bueno. Entonces, digamos que pues muchas gracias por su participación en estos casos. Era como para ver si sí nos estaban poniendo cuidado, porque como no tenemos habilitados los micrófonos, queríamos saber, digamos, como si estamos conectados aquí en la capacitación. Entonces, bueno, eh, ya para antes de pasar a las preguntas, acá les vamos a mostrar dónde ustedes pueden contactarnos si tienen alguna inquietud, si de esta capacitación surge algo que de pronto nosotros no podamos en este momento responder, si es un caso muy puntual, ustedes pueden escribir a través de un módulo de contáctenos cualquier inquietud que tengan. También tenemos dispuesto unas líneas de atención telefónica, un call center que está especializado para atender sus dudas. ¿Dónde encuentran la información tanto de la contribución para fiscal como de las líneas de atención? En la página de Fontur, en este botón donde están las tres líneas, encontramos un módulo. Entonces, en este módulo encontramos contáctenos, donde lo que les acabo de decir, está también la normatividad, información general, la plataforma, está el calendario que les había mencionado Susana. Está también el tema de el instructivo de la plataforma, también tenemos un instructivo y también tenemos el botón que les mencioné ahorita de la exención. Toda la información de contribución la encuentran en la página. ¿Listo? Entonces creo que ya podemos continuar con el espacio de preguntas.
Bueno, Dani, yo voy a ir como fui hasta el inicio del chat, voy a ir leyendo y contestando algunas y en algún momento te digo. Entonces, la primera pregunta la realiza Juan José Matus Romero y nos dice qué se entiende por ingresos operacionales. Podría brindarnos un ejemplo. Listo, los ingresos operacionales entonces, o aquí queremos dar un contexto más amplio. La norma, el decreto 1074 del 2015, trajo dentro de todo su articulado la definición de la base gravable, ¿sí? Entonces, la base gravable para liquidar, voy a leer textualmente la norma, la base gravable para liquidar la contribución es el monto de los ingresos operacionales obtenidos por los aportantes. La misma norma nos hace claridad sobre qué son los ingresos operacionales. Dice, se entiende por ingresos operacionales los valores recibidos por concepto del desarrollo de la actividad económica. Esos son los ingresos operacionales. Entonces, como que traducido, por decirlo de alguna manera, si yo soy un almacén que vende pinturas, ¿sí? Pues mis ingresos operacionales serán todos los ingresos que se deriven de la venta de pinturas. ¿Sí? En el caso entonces, por ejemplo, que yo soy una vivienda turística, o yo soy un hotel, o yo soy un glamping, o yo soy un hostal, pues mis ingresos operacionales son esos ingresos que yo percibo por concepto de arrendar mi vivienda turística o por concepto de tener huéspedes en mi hotel o en mi hostal o en mi glamping. Eso es lo que se consideran ingresos operacionales. Hay una persona, no tiene nombre, pero la pregunta dice, yo ingresé, pero no me registra nada. Yo eliminé el RNT como a los 15 días. ¿Será por esto que no aparece nada por liquidar? Ahí importante, digamos que la plataforma, si la persona no ha diligenciado la información en el módulo de establecimientos, no le va a aparecer ninguna opción para liquidar algún trimestre. Entonces, recordemos que el primer paso es crear su perfil, crearse y registrarse. Entiendo que la persona pues ya se registró porque dice que ya ingresó. El siguiente paso es crear la información de su apartamento, creo que es. Entonces, crea la información. Cuando coloque ya todos esos campos, ahí sí va a poder pasar al siguiente paso, que es la liquidación. La siguiente pregunta entonces dice, ¿cómo puedo saber si tengo algún periodo en mora? En este caso entonces, pues en este momento es es muy complejo pues como dar esa información. Pero en este caso puede escribirnos a través del módulo de Contáctenos, que fue el que nos mostró mi compañera Daniela hace un momento. Entonces, www.fontour.com.co, las tres barritas horizontales que dicen menú, luego contribución para fiscal, luego Contáctenos, y ahí les aparece pues como un módulo donde ingresan unos datos. Ahí nos puede solicitar un estado de pagos. Esa sería una forma. La segunda forma es que puede ingresar a la plataforma, tal como nos enseñó mi compañera Daniela, y por la opción de certificaciones puede generar el certificado de los años de 2022 y 2023 y saber si tiene alguno de esos periodos en mora. Adicionalmente a lo que explica Susana es hacer, digamos, el ejercicio que acabamos de hacer con el caso práctico. Si yo soy un prestador y yo ya evidencié desde cuándo estoy operando o ejerciendo la actividad y tengo inscrito mi registro nacional de turismo, es hacer el ejercicio de, bueno, si yo empecé hace 4 trimestres, no sé, el 1 de febrero del 2023 y nunca he hecho ninguna contribución. Pues desde cuándo estaría en mora o cuáles son los trimestres desde el primer trimestre del 2023 y así trimestralmente. Esas, digamos, como que tendría que hacer también la persona el ejercicio de verificar sus fechas, desde cuándo está operando y así poder establecer si en este caso de la señora Adriana nunca ha hecho un aporte. Gracias, Dan. La señora Laura nos pregunta, mi inmueble estaba registrado anteriormente con una SAS. La SAS fue liquidada y ahora el RNT de mi inmueble está a nombre de persona natural.
¿Cómo hago para que Fontur pare de solicitar liquidación a través de la SAS? Adicionalmente, ¿cómo hago para que Fontur solicite la liquidación a nombre de la persona natural? Sí, bueno, entonces, señora Laura, lo primero es que nos remita un certificado donde se evidencie ese cambio de persona jurídica a persona natural. Ya con esa fecha, digamos, nosotros podemos establecer hasta cuándo tenía la obligación la SAS y desde cuándo es aportante la persona natural. Para este caso puntual, sí debe, por favor, remitirnos a través del módulo de Contáctenos la información tanto de la persona natural como de la persona jurídica con un soporte donde podamos evidenciar esas fechas. Nosotros actualizamos la información en nuestras bases de datos y le informamos a usted, digamos que, cuáles serían los trimestres pendientes. Gracias, Dani. Ani nos pregunta, ¿yo debo tener un RNT como operador? Mm, yo no comprendo totalmente a qué se refiere con operador. No sé si Dani... Sí, ahí por favor la persona que puso esta pregunta, ampliarnos, digamos, de qué tipo de, o sea, qué prestación de servicio o a qué se dedica, a ver si podemos orientarlo. Igual importante tener en cuenta que todo el tema del Registro Nacional de Turismo está en cabeza de las cámaras de comercio. Ellas son, digamos, quienes pueden darle más soporte en este caso de saber si es o no prestador de servicios turísticos y si se encuentra obligado a tener su registro nacional de turismo. Beatriz Giraldo Garcés nos pregunta, buenas noches, estoy entrando en la página y aparece un video sobre Colombia. No permite ingresar al menú. Gracias. Señora Sí, Beatriz, ah, te iba a mostrar la pantalla acá. sí, dale, dale, que sea más fácil. Sí, este video voy a entrar acá. Ven la página, ¿sí? Sí, ya vemos la página de internet, pero no has entrado. Ya es. Tengo acá. Tour. Acá cuando uno ingresa, le sale el video, la invitamos a también a visualizar este video que es de las campañas del país de la belleza. Y acá hay como, bueno, no sé si es mi internet, pero acá hay como una X para que en este espacio le cierre ese video y continúe explorando dentro de la página. La siguiente pregunta es de Ani también. Dice, si yo manejo un contrato de mandato, mis ingresos son comisiones. Los ingresos de los arriendos son de terceros. ¿Cómo liquido el Fontur si el RNT está a nombre de la empresa mía? En este caso, entonces, Ani, todo dependerá de la forma en que realice los registros contables o maneje la contabilidad de la sociedad, si es que es una sociedad o si es una persona natural, pues entonces también dependerá de si se encuentra uno obligado a llevar contabilidad, ¿sí? En este caso, para poder brindarle una asesoría como más personalizada, la invitamos a que nos escriba la duda a través de Contáctenos con los datos de la sociedad o de la persona natural para poder hacer como una verificación y darle una respuesta más adecuada. El señor Juan José Matus Romero nos indica, para el caso de rentas de más de 30 días no se requiere tener RNT, pero para pagar para fiscales, ¿cómo se hace si en la plataforma de Fontur pide RNT? Sí, bueno, esta pregunta igual la podría también formular a través del módulo de Contáctenos, pero digamos que el contexto es, si la persona se dedica únicamente a alquileres de más de 30 días, no es prestador de servicios turísticos como tal. Si no es un prestador de servicios turísticos, no es aportante de la contribución para fiscal. Ahora, ahora bien, sí, algunos de los alquileres son de más de 30 días, pero otros son inferiores y son turísticos, o sea, son prestando el servicio turístico, debe, digamos que registrar sus ingresos o declararlos los que correspondan a la parte turística. No declara por los de más de 30 días. Acá lo que él dice, digamos, es que no tiene RNT.
tendría que verificar si efectivamente no es prestador o si es el segundo caso que puse. Si es prestador, tendría que tener su registro nacional de turismo. Gracias. La señora Laura Arboleda nos pregunta, ¿quién está encargado de presentar esas declaraciones? ¿El dueño del inmueble, la persona identificada en el RNT o la empresa que administra el inmueble? En este caso, señora Laura, esta pregunta es muy similar a a la de Ani, y en este caso nuevamente todo depende de la forma contable en la que se registren los ingresos. Dependerá de si es una sociedad, si es una persona natural, qué tipo de contrato se estableció entre quien administra los bienes y el dueño de los bienes. También dependerá de quién está identificado en el RNT como operador del servicio turístico. Entonces, nuevamente, igual que para la señora Ani, la invitamos a que nos contacte a través del botón de contacte, nos valga la redundancia, y nos indique como toda la situación, identificando la persona, bien sea natural o jurídica, quien realiza el negocio, para nosotros así poder dar una respuesta más adecuada. Pues acá es un poco más complejo por el tema de que no conocemos bien cuál es el fondo del negocio como tal. El señor David nos pregunta, ¿qué pasa si registro tarde un establecimiento después de pasadas las fechas de liquidación? Ahí, señor David, pues lo que mencionábamos, bueno, dependiendo el monto o el valor de contribución, pues se empiezan a generar intereses moratorios y sanciones. Entonces tendría que hacer el proceso de registrarse, de crear la información, de tener, digamos, a la mano cuáles son esos valores y la plataforma le va a ir calculando automáticamente los valores de intereses y de sanciones si hay lugar a ello. Juan José Matus Romero nos indica, nos pregunta, ¿esos ingresos son los totales que cobra al huésped Airbnb? En este caso, como lo mencionamos o como le había indicado anteriormente, señor Juan José, los ingresos operacionales son los ingresos la base gravable para liquidar la contribución para fiscal son los ingresos operacionales, y los ingresos operacionales son los que se generan del desarrollo de la actividad económica, ¿sí? Esa es como la respuesta, así es, a cuáles son los ingresos que se deben tomar. Se deben tomar los ingresos que sean los ingresos generados en el desarrollo de la actividad económica. En este caso, la actividad económica que tiene que ver con el turismo, puesto que también puede ser que quien tenga el Airbnb o quien tenga la vivienda turística, pues tenga otros ingresos. No, en este caso, los únicos ingresos que hacen base de la contribución son los ingresos que se reciben por el alquiler de estos establecimientos o de estas viviendas turísticas. La señora Laura nos pregunta que si son ingresos brutos o netos, y la respuesta es muy similar. Estamos hablando de ingresos operacionales. Son los ingresos que se deriven del desarrollo de la actividad económica. Beatriz Giraldo nos pregunta, no se visualiza el procedimiento, no aparece en la pantalla. No sé, señora Beatriz, si de pronto fue en algún momento que Daniela estaba presentando y tardó un poquito en llegar pues como la señal de la pantalla. Si de pronto tiene una inquietud específica, pues la invitamos a que nos cuente. Eh, Carmi iPhone nos pregunta, ¿desde qué trimestre es la excepción? La exención que trajo la ley 2294 del año 2023 es a partir del tercer trimestre de 2023. Es decir, no hay que liquidar ni pagar desde julio del 2023 hasta diciembre del 2024. Juliana Restrepo. Bueno, estas ya son las respuestas a los casos prácticos que hicimos. Vamos a ver si hay más inquietudes. Sandra Milena nos dice, yo no he podido entrar a la plataforma porque cuando escribo usuario y contraseña me dice que valide que los datos de ingreso están correctos. Le digo olvidé clave y me envía la misma con la que estoy entrando a la plataforma. Envié desde el 17 de abril este error a contáctenos y no me han solucionado. ¿Qué pasará ahí? Igual me sancionan. Dani. Señora Sandra, si quiere, por favor, colóquenos el número de radicado de su solicitud y yo lo voy a anotar para mañana mismo, pues darle respuesta para validar si es algún inconveniente, pues porque no nos han reportado
casos así similares de no poder ingresar a la plataforma. De pronto es algo en su usuario puntual. Tendríamos que ya validarlo con el área de tecnología. Entonces, si quiere, por favor, colóquenos ahí el número de radicado para mañana, pues, validar. Ok, muchas De, gracias. Sí, señora. Sin embargo, para la señora Sandra y para todos los aportantes, nosotros tenemos un término de 15 días hábiles para dar respuesta a a estas solicitudes de contáctenos. Sin embargo, pues ya mi compañera Daniela revisará lo que nos indica por si de pronto es algún error como tal de la plataforma. Ok, Sergio, sí, la pregunta es más, pues porque como eso está encima, entonces yo sé que tienen que, ahí incluso me decía que la fecha de respuesta era el 9 de mayo, pero entonces ahí quería saber si igual me sancionan por eso. Digamos que, bueno, nosotros normalmente tratamos de responder las solicitudes que son relacionadas con ese tipo de inconvenientes dentro de la plataforma, dentro de o sea, antes, digamos, de los vencimientos, para evitarle a los aportantes. No obstante, pues, recordemos lo que dice Susana, pues también tenemos un volumen de aportantes y pues son 15 días hábiles. Entonces, también depende, digamos, del monto que usted vaya a liquidar, pues se generarían intereses de mora si no puede cumplir en tiempo con su liquidación privada. Ok, muchas gracias. Sí, señora. Sergio Pinzón nos pregunta, ¿cómo saber cuánto debo cobrar de IVA en un apartamento que tengo para Airbnb? Señor Sergio, en este caso, el IVA es un tributo de carácter nacional que no está a cargo del Fondo Nacional de Turismo. Entonces, con respecto a ese tipo de tributos, nosotros no tenemos ni las facultades ni el conocimiento para dar respuesta a esta pregunta. Nosotros únicamente hablamos del tema de la contribución para fiscal. En este caso, le invitamos de pronto a que contacte quizás a la DIAN para que ellos le den una mejor indicación de cómo es ese tema del manejo del IVA. La señora María de Guevara nos pregunta, ¿pero es el valor pagado por el huésped o es el valor que me liquida la plataforma con la que trabajo? En este caso, señora María, dependerá, como lo indiqué anteriormente, de si estamos hablando de una persona jurídica, de una persona natural, si está obligado a llevar contabilidad o si no está obligado a llevar contabilidad. En este caso, entonces, nuevamente, igual que algunas personas que les respondí anteriormente, la invitamos a que nos contacte a través del botón de contáctenos y nos cuente su caso específico para poder darle una mejor respuesta. Harold López nos pregunta, en el caso de agencia, ¿por qué se descuentan los gastos para definir los ingresos operacionales o estoy equivocado? Señor Harold, la norma, el decreto 1074 de 2015, en uno de sus artículos trajo específicamente la base gravable. Y la base gravable nos dice que de conformidad con bueno, está textual, tal vez es muy. Dice, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1101/2006, para los prestadores de servicios turísticos, cuya remuneración principal consiste en una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por ingresos operacionales el valor de las comisiones percibidas. La manera de operar de las agencias de viaje, hay que tener presente que hay como tres subcategorías en las agencias de viaje. Tenemos las agencias de viajes normalitas, las operadoras y las mayoristas. La norma permitió que esos tres tipos de aportantes se restaran unos valores o tomaran como la base un porcentaje de los ingresos. Sí, ¿por qué se hace esta situación? Específicamente porque la norma lo trajo de esa manera. Entonces, para las operadoras y las mayoristas, las agencias de viaje operadoras y mayoristas les permite restar los pagos realizados a proveedores turísticos. Y para las agencias de viaje normalitas, es decir, que no son ni operadores ni mayoristas, les permite tener como base gravable los ingresos que corresponden a una comisión del porcentaje de las ventas, porque al final esa es la forma de operar de las agencias de viaje. La señora María M dice, me refiero a los ingresos operacionales. Sí, lo que ya he venido diciendo, son los ingresos operacionales que son los que se desarrollan, son los que se generan por el desarrollo de la actividad económica. Carlos Mejía Navarro nos pregunta si en el trimestre 3 solo tuve 3 huéspedes. Uno estuvo por 10 días y recibí 1 millón. Otro estuvo por 12 días y recibí 1,2 millones.
El tercero estuvo 45 días y recibí 6 millones. ¿Tengo que pagar impuesto Fontur sobre lo recibido por los tres huéspedes o pago solo sobre los dos primeros que fueron por tiempo de estadía inferiores a 30 días? Por los dos primeros. Jorge Jiménez nos pregunta, tengo un inmueble en Medellín, vivo en Estados Unidos y quiero saber si puedo pagar mis aportes desde USA con mi cuenta de Bancolombia a través de pagos PSE. La respuesta es sí, señor Jorge. El medio de pago de las liquidaciones privadas es PSE o físico, entonces sí lo puede hacer por PSE. Alguien pregunta, en mi caso solo tengo un establecimiento de comercio, apartamento turístico. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué caso estoy obligado a tener matrícula mercantil y cuál es la norma que rige ese tema? Sí, digamos que todo lo relacionado con el Registro Nacional de Turismo y la matrícula mercantil, digamos, es directamente con Cámara de Comercio. No obstante, digamos, la información que tenemos es si los ingresos, o sea, la fuente de ingresos principal de una persona es el alquiler de un hospedaje, en su caso de un apartamento turístico, y si, por ejemplo, también tiene un nombre ese apartamento como tal, digamos, tiene que tener su registro mercantil. Sin embargo, es mejor, digamos, que para ser más precisos, contacte a la Cámara de Comercio de su ciudad, para que le brinde mayor información al respecto. Bueno, la siguiente pregunta es, esta ya la había contestado Susana, si tengo un contrato de mandato como líquido, ya que esos ingresos, bueno, eso ya la habíamos contestado. Pero los RNTs están a nombre de mi empresa, que es la operadora, y yo, operador, debo tener un RNT como operador. Señora Ani, como le habíamos indicado anteriormente, nosotros la invitamos nuevamente a que nos contacte por el botón de contáctenos con todas las inquietudes, porque es un caso muy específico el que nos está planteando, ¿sí? En este momento no tenemos información de si es una sociedad, si es una persona natural, qué responsabilidades fiscales tiene. No, siento que nos pregunta, nos dice que los RNT están a nombre de la empresa, pero luego nos pregunta que si debe tener un RNT y no tenemos aquí como los mecanismos y las herramientas para poder verificar, porque no tenemos, como le digo, la información si es una persona natural, si es una persona jurídica. Ya nos indicó que es un contrato de mandato, pero el mandante es una persona natural o es una persona jurídica, ¿sí? Como ya le había indicado anteriormente, es un caso un poco más específico, entonces le invitamos a que nos cuente todos los datos, incluso si pudiera compartirnos el contrato de mandato a través del botón de contacto en los que pueda adjuntar documentos, podemos darle una mejor respuesta. Bueno, el siguiente es de Ever. Esta presentación la van a compartir, pues digamos, estar pendientes de pronto de la página de Azuhost, quienes fueron los que nos convocaron a nosotros. Igual, adicional, si digamos no tienen acceso a esta presentación, en la página, como les mencioné, está el video tutorial, está el instructivo y demás información. También tenemos dispuestos los canales de contáctenos por si tiene alguna inquietud adicional. La siguiente es, si no tengo ingresos operacionales en el trimestre, se presenta en cero. Sí, señora, se debe presentar la liquidación en cero. Eh, Hola, mi apartamento antes era administrado por un familiar y estaba inscrito con su RNT. Ahora lo administro yo, quien soy el propietario, pero tuve que cambiar el RNT. ¿Cómo hago para cambiar el RNT en el sistema? Yo he venido pagando cada trimestre sin falta. Solo necesito cambiar de RNT. Señor José Daniel, debe por favor enviarnos la documentación, el número del Registro Nacional de Turismo que manejaba la otra persona, el Registro Nacional de Turismo que usted tiene actualmente, para nosotros verificar la información y validar si procede una corrección en el número del registro de turismo. Bueno, saber si al final quedamos exentos, porque a mí no me ha dejado pagar el cuarto trimestre de 2022 y los de este año, pero igual nos siguen cobrando. Es una agencia de Mocoa y está en el municipio Pedet.
Bueno, primero verificar si sí cumple con los dos requisitos en el enlace que les mencioné en la página. Habría que verificar qué trimestre se le están haciendo cobros, entonces también por favor remítanos una solicitud indicando primero el número del Registro Nacional de Turismo para validar si sí le está aplicando la exención. Segundo, verificar qué cobro se le está haciendo y de qué periodo se le está haciendo para validar, porque recordemos que la exención es del tercero y cuarto del 2023 y por los periodos del año 2024. Entonces puede que usted reciba un cobro, llamémoslo así, una gestión de nuestra parte por algún otro trimestre. Entonces tendríamos que verificar esos periodos. Eh, Disculpa, pero la respuesta no fue clara. ¿Brutos o netos? Son, como decía Susana, pues son todos los ingresos operacionales. Depende el tipo de operación que usted esté manejando. Si es una agencia, pues hay unas, digamos, excepciones para cada aportante. Tendríamos que verificarlo, pero por regla general son los ingresos operacionales sin descontar el pago, por ejemplo, los recibos de luz, o sea, son los ingresos totales que perciba. ¿Por qué la norma está así? Porque recordemos que la tarifa es una tarifa muy baja, ¿sí? La tarifa es de apenas del 2.5 por mil. Entonces, este cálculo de esta contribución se realiza sobre el total de los ingresos percibidos sin descuentos. Eh, Cuando una persona renta un Airbnb, el huésped paga, por decir, 1.000.000 de pesos a la plataforma, pero el dueño del apartamento recibe 800.000 después de los fees que Airbnb cobra. El ingreso operacional, ahí, como creo que ya lo hemos mencionado, es el ingreso que usted, señor Jorge, reciba, digamos, en el momento. Lo que si Airbnb le descontó ya y le paga a usted, digámoslo así, un valor, esos son sus ingresos. Eso ya se categoriza como el ingreso que usted percibe y en ese caso sí sería es el valor de la base gravable. Si no se tienen ingresos, se presenta en cero, sí señora. Hasta ahora me puedo conectar, no sé si ya dijeron esto, pero tengo una duda, la liquidación de lo que debo pagar es lo que me muestra la plataforma. De lo que debo pagar es lo que me muestra la plataforma. Sí, la plataforma calcula automáticamente todos los valores. El único valor que usted tiene que verificar que esté bien diligenciado es el valor de los ingresos o de la base gravable. Si el valor está correcto, ya la plataforma calcula el resto de valores, que sería el valor de contribución, el valor de sanciones si usted seleccionó algún tipo de sanción y el cálculo de los intereses moratorios a la fecha que la señora eh, vaya a hacer el pago. Entonces, todo lo calcula la plataforma. ¿Dónde se puede ver esta presentación después? Ah, bueno, esta presentación no sabemos si la van a compartir, estar pendientes de las redes sociales de Aso Host y de la página de ellos, a ver si, digamos, va a haber un enlace donde la puedan consultar. O si no, como les decíamos ahorita, es verificar el video tutorial. Si tienen una pregunta sobre el proceso de liquidación y pago de la contribución, está el video tutorial. Bueno, creo que ya estamos como terminando las preguntas. Bueno, el caso de la señora Sandra ya lo tenemos anotado. Eh, ya, pues, ya respondimos esta pregunta. No les queda claro el tema de los ingresos. Dani, Los, pero más abajo dice que ya está claro el tema de los ingresos. ok. No veo Aquí más. pues, la señora Sandra pregunta si alguien abrió un RNT pero decide alquilar de manera tradicional a más de 30 días, ¿debe declarar Fontur mientras cancela el RNT o no declara por ser a más de 30 días a pesar de que el RNT siga activo? Sí, si tiene su registro nacional de turismo activo o suspendido,
sigue siendo prestadora de servicios turísticos. Al ser prestadora de servicios turísticos, automáticamente es aportante de la contribución para fiscal. Y al ser aportante de la contribución para fiscal, debe cumplir con las obligaciones de liquidación y pago de la contribución. David nos pregunta qué pasa si por alguna razón se hace una devolución parcial por cancelación. No cuento el dinero que devolví sobre la base gravable. Nuevamente, como lo hemos dicho anteriormente, reiteramos, son los ingresos operacionales. Si hay una cancelación, pues seguramente usted no va a tener ese ingreso, por lo tanto, pues no hay un valor sobre el cual liquidar la contribución. Es sobre los ingresos que efectivamente reciba. ¿Qué pasa si realicé los pagos a Fontur y esta aceptan? No comprendo de pronto si Carmi puede ser más específica con la consulta. Si el RNT está suspendido por suspensión voluntaria, se debe seguir pagando durante el periodo de suspensión. Más que Sí. pagar, se debe seguir liquidando, ¿sí? Si usted tiene su RNT suspendido es porque probablemente no tiene ingresos por concepto de la actividad turística. En ese caso, deberá realizar la liquidación en ceros. Recuerde que siempre tenemos dos obligaciones, liquidar y presentar y pagar. Entonces, si no hay ingresos porque no estoy operando, pero no quiero cancelar el RNT, sino que lo suspendo, entonces la liquidación se debe presentar y se debe presentar en cero siempre que no haya ingresos. Recuerden que todas estas liquidaciones, tanto las que presentan valor a pagar como las que no, están sujetas a fiscalización por parte de nosotros. Entonces, si el RNT está activo y hay una reserva de más de 30 días, se debe declarar. Sí, pero digamos, ahí la base gravable en ese caso, como es de más de 30 días, no se incluye dentro de los ingresos o de la base gravable. Si, digamos, su único ingreso fue por reservas de más de 30 días, en el ejemplo, en ese caso, digamos que tendría que liquidar, por favor, en cero. Pero si tiene una de más de 30, pero otras inferiores, sí debe declarar por las que sean inferiores a los 30 días. Yo creo, Dani, que ya esta es la última pregunta. Joana Alexis nos dice, no entendí un poco sobre la exención. Yo registré mi RNT en enero e inicié el apartamento en noviembre del año pasado. Ahí dependerá recuerden que para el beneficio de exención del Plan Nacional de Desarrollo que nos habló Daniela, hay que cumplir dos condiciones. El RNT debió ser sacado por primera vez o estar activo con corte al 30 de junio del 2023. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el RNT o el establecimiento de comercio se encuentre ubicado en un municipio de menos de 200.000 habitantes o en un municipio considerado como un municipio de zonas PEDET, ¿sí? En este caso, Joana Alexis, si registró el RNT en enero, no sé si es enero de 2024 o enero de 2023. Si es enero de 2023 y se encuentra en un municipio con estas características, probablemente está exento o tiene el beneficio de exención. No sé si alcanzó a visualizar mi compañera Daniela cuando nos mostró dónde se podía verificar, pero en la plataforma de Fontur tenemos un enlace donde usted ingresa al RNT y el sistema automáticamente le dice si está beneficiado o no está beneficiado. Bueno, yo creo que por el día de hoy hemos terminado con la capacitación y con las preguntas. A todos muchas gracias por su asistencia y a Sojos muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche ya, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir.